El Partido Nacionalista Vasco aspira a que Portugalete sepa aprovechar la masiva oleada de visitantes que con motivo del Ibilaldia se acercarán a la villa. La fiesta de las Ikastolas vizcaínas es una oportunidad inmejorable para exportar Portugalete. Se esperan 100.000 euskaltzales el día 26 de mayo. Egun berezia izango da bai euskarari begira, bai eta udalerriari begira ere. 100.000 euskaltzale baino gehiago hurbilduko direlako, bai. Orduan, honekin lotuta ikusten dugu eragin ekonomiko importantea izango dela udalerriarentzako orokorrean eta batez ere ostalaritza mailan. Por eso, aprovechando la próxima celebración del Ibilaldi, la formación Jeltzale ha presentado una moción. Pide que el Ayuntamiento de Portugalete exprese su más firme respaldo y compromiso con la celebración en la villa de la fiesta de las Ikastolas vizcaínas. Horretarako neurri ezberdinak planteatzen ditugu, alde batetik agian ongi etorri ofiziala egitea hemen udaletxean, bestetik udaleko web orriaz informazioa zabaltzea, hau da ikastolak proposaturiko logoa agertzea eta honen inguruko garrantzizko informazioa ere bertan egotea, ez? Un bando dirigido a los euskaltzales del municipio sería otra de las medidas, pero además el PNV quiere que el Ayuntamiento de Portugalete se comprometa a consignar una partida de 40.000 euros destinados a la organización del Ibilaldia. Sin ir más lejos, Trapagarán, municipio anfitrión el año pasado, donó 30.000. Portugaleteko udalak ibilaldirako 40.000 euroko partida onartzea. Pentsatzen dugulako beste udalerrietan aurreko urteetan egin den bezala, importantea dela ere diru laguntza edo dirua ematea honen alde. Por último, el Partido Nacionalista Vasco insta al consistorio jarrillero a poner a disposición de la organización del Ibilaldia los recursos técnicos y personales necesarios, tales como escenarios, servicio de parque móvil, policía municipal o limpieza. En su petición, el PNV recuerda que la Ikastola Astileku representa una de las piedras angulares en la transformación que Portugalete ha sufrido en favor de la normalización lingüística y en el proceso de euskaldunización del que ha sido protagonista durante más de 40 años.